Senda Dios hará, decía la canción, la alabanza con que empezamos. Y eso me hizo recordar una lectura que para mí me acompañó durante muchos años y es una experiencia. Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es uno de los salmos, de los llamados salmos penitenciales, que es donde hay una confesión a Dios por las faltas cometidas. Pero aquí la alabanza empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es un salmo de David, puede haber sido escrito antes o después del Salmo 51, pero en todo caso es un salmo que nos habla de perdón. Y es glorioso este versículo 8, que es una especie de bisagra, ¿no? Entre lo que le antecede y lo que viene más adelante. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y qué importante es eso, que nuestro Padre Dios nos señale la senda que hemos de seguir. Porque en Proverbios 16:25, un verso bastante conocido, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Puesto que hay caminos que se ven transitables, oye, que parecen una senda recta, parece ser la opción, la alternativa más viable. Y sin embargo dice, parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo entonces saber por dónde o hacia dónde dirigirnos? Qué gloriosa esta promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es más, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, no solo te señalaré el camino, sino que cuidaré que vayas por ese camino. Estaré pendiente de tu transitar, porque es lo que dice, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Permítame compartir algo muy personal. Durante muchos años, en mi oración, le recordaba al Señor esta promesa. Pendiente, pues, de mis desaciertos, que no han sido poco, mis equivocaciones, y queriendo no fallarle a Dios, y queriendo tener la seguridad de que voy por el camino, yo hice mía esta oración. Señor, tú dices, te haré entender y te enseñaré el camino. Y eso es muy válido. Querer hacer la voluntad de Dios. Querer ir por el buen camino, por el camino recto. Pero a veces no vemos nosotros la senda que hemos de cruzar y resulta que allí está, pero tenemos que ejecutar la fe. Y créame, por años yo hice esta oración, Señor, tú dices, Señor, dirígeme. Casi que, Señor, llévame de la mano. Pero un día, orando este mismo salmo, yo pienso que fue el Señor que me hizo considerar el versículo siguiente, no porque no hubiese leído el salmo, lo había leído, lo había estudiado,
había tomado notas, pero un día en particular el Señor, yo digo que fue el Espíritu Santo, me abrió los ojos, porque el 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Wow, cuando yo leí eso, yo salté, Señor, y pensé dentro de mí, el Señor, como que me está diciendo que no sea burro, que no sea como el burro, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. En otras palabras, yo entendí en ese día en oración que el Señor me estaba haciendo ver que el camino ya Él me lo había mostrado. Lo que tenía era que andar por fe. Es una experiencia. Por supuesto, mi experiencia no tiene que ser la suya. Cada quien tiene la manera en que Dios, en su trato con Dios con cada quien trata de un modo muy particular. Pero lo que quiero resaltar es que el Señor, como dijo Jesús, así como un padre, si el hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Créame, hermanos, que si queremos hacer la voluntad del Señor y si queremos ir por el camino recto, el Señor no va a dejar de guiarnos y de orientarnos por ese camino. El Señor nos lleva a buenos puertos. El Señor nos lleva por senda recta. El Señor dirige nuestros pasos. Solo tenemos que confiar y avanzar. Y que quise compartir esta palabra con ustedes, una reflexión, un devocional. Y bueno, vamos entonces a entrar en la enseñanza de hoy. El tema, nuestro tema, el día de hoy, la doctrina acerca del hombre. El tema, el hombre, entendiendo como el hombre, el ser humano. Hoy en día se distingue mucho el hombre o la mujer. Bueno, aquí estoy hablando del ser humano, el hombre como creación de Dios. Y este es el contenido del objetivo 1. ¿Por qué estudiar sobre el hombre? La revelación del Salmo 8, versos 4 al 8. Y bueno, hay un contenido allí que dice el hombre, gloria y vergüenza del universo. Eso está en la guía, pero no, es como sobreentendido. No vamos a, en la guía no hay propiamente digamos, un material bajo ese título, pero lo vamos a estar viendo en forma general. ¿Por qué estudiar el hombre si la teología es la ciencia de Dios? ¿Por qué si estamos estudiando la doctrina cristiana, por qué estudiar el hombre? Muy sencillo, porque somos de origen divino. Salmo 103, la segunda parte dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por esa razón estudiamos el hombre, no desde el punto de vista social, biológico, sociológico, por supuesto, sino como criatura, como ser creado por Dios. El Salmo 8, versículos 4 al 8, es un contenido muy bello, muy hermoso, poético, por supuesto. Es una alabanza al Creador. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Se pregunta el salmista. ¿Qué es el hombre para que en él pienses?
que es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Este salmo se le atribuye a David. Entonces, él mismo responde. Este es el este es el versículo 4, pero el tercero empieza diciendo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, es decir, cuando veo ese cielo estrellado, cuando veo el firmamento con toda esa majestuosidad, con esa grandeza, me pregunto, ¿qué es el hombre? Ante esa inmensidad, ¿qué es el hombre? Qué finitos somos, ¿verdad? Qué pequeños somos ante la magnitud de la creación, de la naturaleza. Entonces, el salmista, como si quisiese responder a esa pregunta, dice, o mejor dicho, la razón de esa pregunta expresa lo siguiente. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Qué tremendo es el autor de este salmo. Todo lo pusiste bajo los pies de este hombre que tú has creado, del ser humano. Entonces, en realidad el salmista se pregunta, o es una perspectiva que podemos tener. ¿Qué es el hombre para que lo hayas enseñoreado, lo hayas honrado de este modo? Para haberlo puesto sobre tu creación. Ese es, esa es la visión del Salmo 8. ¿Qué les parece? ¿Qué es el hombre? Para que lo hayas tratado de esta manera, para que hayas delegado en él. Y si lo personalizamos, podríamos decir, ¿qué soy yo? ¿O qué somos para que nos trates de esta manera? Por supuesto, el Salmo 8, el autor, es, su entorno es una vida, si se quiere, de campo, una vida silvestre. Estamos hablando de una edad antigua. No había todo el adelanto, de más está decirlo, que hoy conocemos. Hoy miramos a los lados y tal vez lo que nos topamos es con una pared, a lo sumo con una ventana, un balcón que muchas veces tiene más que para asomarse, tiene un uso específico. Salimos y lo que vamos a encontrar más edificaciones, carros, gente que va, gente que viene. Se pierde de perspectiva que el ser humano
creado por Dios, estaba no confundido con, como se dice, con la naturaleza, sino que estaba para señorear sobre ella. Como dice, todos los animales del campo, todas las ovejas, todos los bueyes. Por supuesto, en la ciudad, esta imagen es casi prácticamente extraña. Avanzamos. Hay aquí algunas notas sobre el Salmo. Hecho un poco inferior a los ángeles, ya que por su cuerpo el hombre es semejante a las bestias que perecen y está confinado a la tierra. Polvo eres, en polvo te convertirás. Piensa lo que estoy expresando. Un poco inferior a los ángeles, porque habitamos en un cuerpo que perece, pero por su ser espiritual e inmortal es semejante a los ángeles. Por un poco de tiempo, los hijos de Dios son inferiores a los ángeles, mientras su alma espiritual está como encerrada en un vaso de barro. Pero los hijos de la resurrección serán como ángeles, no inferiores a ellos. El hombre está dotado de nobles y maravillosas facultades, pues Dios lo coronó de gloria y de honra. El hombre no debe profanar su corona de gloria mediante el mal uso de ella, ni perder el derecho de ella por obrar mal. Tremendo, ¿no? Están los ángeles poderosos en fortaleza, pero a Dios le plació tomar a una criatura inferior para que regentara en lo que él creó, en la tierra, en el cielo, en la mar. Eso es lo que enseña el Salmo 8. Objetivo 2. Aquí se trata de explicar el origen, la naturaleza y las características del hombre creado por Dios. Contenido. ¿Qué es el hombre? Origen del hombre y de la mujer. ¿Qué es el hombre? Se preguntaba el servicio. Y es una pregunta que ha acompañado al hombre a través de su existencia. ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué estoy aquí? Por supuesto, los hombres de ciencia en las diversas disciplinas científicas siguen estudiando, siguen investigando para llegar al punto del origen, no solo ya el origen del hombre, sino el origen de los planetas, el origen de los astros, del universo, etcétera. Eso es una manera de seguirse preguntando, ¿qué es el hombre? Entonces, comparto con ustedes algunas opiniones. Emerson, Ralph Emerson, un escritor, filósofo y poeta estadounidense, dijo, el hombre es un pedazo del universo hecho vida. Por su parte, don Samuel Vila, un pastor, predicador, escritor del siglo pasado, lo describió de esta manera. El hombre, un antropoide, en la escala de los seres vivos, que parece haber sido hecho para la eternidad, porque es el único que se da cuenta del paso del tiempo, el único que se angustia ante la idea de dejar de ser y ante la aparente imposibilidad de descubrir el misterio de su propia existencia. Así lo expresó don Samuel Vila, teólogo, predicador, como dije antes, de una manera poética y filosófica. Con la aparición del hombre sobre la tierra,
Me gusta mucho esta expresión. Con la aparición del hombre sobre la tierra, nace el pensamiento y se da el paso decisivo a la reflexión. Por primera vez en la historia de la vida, un ser no solo conoce, sino que se conoce. Los seres vivos, animales, que a veces apreciamos su inteligencia. Hoy nada más venía pasando frente a un negocio que, bueno, ya estaban cerrando, bajando la Santa María. Y antes de yo percatarme de eso, veo un gato tan hermoso que venía caminando algunos metros y de repente yo veo cómo ese gato hermoso se introduce en una ventanita a través del vidrio donde exhibían la mercancía. Y wow, yo me quedé sorprendido. Es un gato de ese negocio, pertenece a los dueños de ese negocio. Y se ve que el gato entendió que ya estaban bajando la Santa María, quiere decir, era un negocio de ferretería, le correspondía a él entrar a su casita, o mejor dicho, entrar por la pequeña puerta de su casa, que es la ferretería, porque ya la estaban cerrando. Yo dije, caramba, o sea, el gato sabe que él no se puede quedar afuera y que su lugar está dentro. Y yo no vi que el comerciante lo llamara, no. Cuando él vio el movimiento de la Santa María, entendió que debía entrar, porque él se queda, por supuesto, dentro del negocio. Eso es solamente una ilustración. ¿Cuántos de los que en algún momento hemos tenido una mascota podemos decir, oye, pero fíjate qué inteligente el perrito, el gato, lo que se trate? O cuando hemos tenido oportunidad en un parque natural o a través de un documental ver el espectáculo de las focas. Perdón. Vemos la capacidad de esos animales. Los que han estudiado el delfín, por ejemplo, hablan de la inteligencia del delfín. Y así pues cuando se estudia los animales. Sin embargo, esos animales no tienen ese conocimiento de sí, esa conciencia de sí, como la tiene el ser humano. Por eso es que dice, con el hombre, con la aparición del hombre, nace el pensamiento y el paso decisivo a la reflexión. Por eso Génesis nos habla de que Dios puso al hombre a cuidar del huerto, pero además de eso, le puso nombre a los animales. Supongamos que esa sea una forma alegórica, pero en todo caso refleja, el hombre es quien pone nombre, no los animales al hombre. En la actualidad estamos viviendo u observando o tenemos la impresión de que para algunos las cosas están a la inversa, de que es el hombre, es el animal que controla al hombre, pero eso no es lo bíblico. Es el hombre, es el ser humano quien se enseñorea de peces, de aves, de bestias, de animales. Digo esto porque, bueno, por allí hay un movimiento de muchachos descarriados o desorientados o en rebeldía o como algunos prefieren verlo de moda, que ellos quieren ser como lobo o como tigre o como conejo, porque son cosas de nuestra era, del tiempo que estamos viviendo. Pero no es eso lo que Dios quiere. El hombre tiene una identidad. Fue hecho, como lo acabamos de ver,
según el Salmo 8, fue hecho Señor para enseñorear, para reinar, no para usar, no para ser un tirano, sino para un mundo de orden, de bendición, de grandeza. Ese es el propósito de Dios con el hombre. Bien, avanzo. El hombre tiene su puesto, su lugar, el puesto que Dios le ha asignado en su creación, inmediatamente por debajo de los seres celestiales que rodean el trono real del Creador, Yahvé, Jehová, nuestro Dios. En primero de Reyes 22:19, allí habla uno de los profetas, dice, primero de Reyes 22:19, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Está hablando de los ejércitos angelicales. Ángeles están alrededor del trono. Job 1:6 habla de una historia pretérita que solamente por revelación se dio a conocer, por revelación divina. Y aparece un episodio donde los hijos de Dios, en ese texto, de acuerdo con el contexto, se refiere a ángeles. Se presentaron ante el trono de Jehová. Y entre ellos estaba Satanás. Y surge allí el diálogo entre Dios y su criatura, que antes era Luzbel, hermoso, y ahora es Satanás, el diablo, y hablaron acerca de Job. Allí en la presencia. Isaías 6 es la gran revelación que recibe Isaías profeta cuando es llamado al ministerio y él ve el trono de Dios y alrededor de él serafines adorando. Entonces, fíjense, el hombre está, en cuanto a posición, está por debajo de los. Pero aquí lo que se quiere resaltar es que si se va a medir la fragilidad humana, es comparándolo con los seres celestiales. Y como dije hace rato, a Dios le plació no que los ángeles enseñoreasen sobre la tierra, sobre la creación de Dios, sino una criatura que es inferior a los ángeles. Ese hombre inferior, esa criatura inferior, a quien Dios hizo poco menor que los ángeles en cuanto a poder. Bien, mis hermanos, perdón, vamos avanzando. Estaba leyendo, después de la participación de nuestra hermana Rumar, estaba leyendo Colosenses 3:16, Colosenses 3:5, donde empieza diciendo el apóstol que hay que hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, quiere decir desenfrenos, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero dos versículos más adelante dice, pero también deja estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca.
no mintáis los unos a los otros. Fíjese que aquí está hablando dentro de la comunidad de fe, en primer lugar, pero en fin, dentro de la sociedad, María Teresa, Gálatas 5:19, donde habla también de los, gracias, mi hermana, donde habla de los frutos de las obras de la carne, el fruto del espíritu, las obras de la carne. Entonces, fíjense ustedes, eh, esto tiene que ver con la comunidad de fe, pero también tiene que ver con la sociedad, el entorno en que nos desenvolvemos y por supuesto, y yo diría como que en primer lugar, con nuestro hogar, empezando con nuestro matrimonio. ¿Ok? Entonces, decía el caso de un siervo del Señor, oye, que era muy estimado en la iglesia. Él se casó y había mucha ilusión en ese matrimonio, pero se fue a pique el matrimonio a los pocos años, con niños todavía pequeños. Y estábamos recordando eso, eh, y uno de los factores que afectó tanto esa pareja fue las mentiras del hombre. Y es que a veces es más fácil decir una mentira, que puede ser una mentira disfrazada, con un monosílabo. Sí, cuando sabemos que es no. No, sí, 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 está bien. Y resulta que no. Imagínense ustedes cuando es una mentira elaborada. A veces es más fácil para evitar una discordia. Oye, porque no, como que me aterra. Pues sí, estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. Porque no me atrevo a decirle la verdad a mi esposa. Bueno, resulta que eso a la larga pasa factura. Entonces, es tener cuidado. Pero si trabajamos nuestra naturaleza pecaminosa, varios de los que han intervenido han estado en eso, hemos estado en eso de acuerdo. Trabajando nuestra naturaleza pecaminosa ya es tremendo aval para que nuestro matrimonio funcione. Sea egoísmo, sea la mentirita. La mentira puede ser excusas o las mal llamadas mentiras piadosas, no. Hay que tener con el. Pero fíjense, lo otro es que ninguno puede, la idea es que ninguno imponga al otro, sino que todos, ambos, no, no todos, ambos, porque estamos hablando de la pareja, puedan estar bajo la dirección del Señor sin manipulación del uno hacia el otro. ¿Sabe? Por supuesto, si se ha trabajado la naturaleza pecaminosa, allí la, la manipulación no tiene razón de ser, porque todo es como cuando nos ponemos de acuerdo en la iglesia. Fíjense que a veces de repente, oye, vamos a hacer un trabajo en la iglesia y todo, y verdad que a veces cuando trabajamos y todo sale bonito, ¿verdad? Con todo y que pueda haber contratiempos, contrariedades, pero al final descubrimos, oye, que el Señor nos ayudó y todo fluyó. ¿Por qué no llevar eso mismo al matrimonio, a la pareja? Esa sería la sugerencia. Ahora fíjense, y lo importante es que cada uno, pues, sopese, ¿no?, las decisiones que se van a tomar, que ninguno de los dos quede resentido, porque en la siguiente crisis eso va a aflorar, sino que sea en sana paz, en amor, como dice, hablando la verdad en amor. Eso es lo fundamental en este negocio del matrimonio. Sí. Porque fíjense, hay mujeres
que se destacaron en las escrituras, ¿no? Porque confiaron en el Señor y dependieron del Señor. Tenemos a, a la mujer viuda que, bueno, que no hallaba qué hacer con sus problemas y ella como que se iba a echar a morir con sus hijos. Y sin embargo llegó el profeta y milagrosamente se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite. Otra por allá, también viuda, que Dios la bendijo porque ella estaba endeudada y no hallaba qué hacer viuda. Y el profeta le habló, busca cuantos potes tengas por ahí. Y obró el milagro. Y la mujer, vendiendo aceite, salvó su familia. Tenemos a esta creyente de líderes en la iglesia de Éfeso, que trabajaba la púrpura, Lidia, creo, y nombre no me falla, Lidia. O sea, lo importante es que el Señor esté en el negocio. Y así todo va a florecer. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Gracias, Karim. Hay que ponerse de acuerdo. Inclusive en la oración. Eso es, si me permiten la expresión, fantástico, poderoso. Si dos o tres se ponen de acuerdo sobre lo que pidiere, Dios obrará. Dios obrará. Y no voy a leer todo el pasaje, pero que Galatas 5:19, que lo citaba hermana María, creo que es María Teresa, habla de las obras de la carne. Lo que voy a decir no, no es producto de una exégesis, sino tendría que trabajarlo, pero fíjate que confronta el fruto del espíritu, el fruto del espíritu contra las obras de la carne. El fruto es espontáneo. Se siembra, se cuida la planta y ella de por sí produce fruto. Cuando hablamos de obra, se va construyendo. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, lo dejamos hacer su obra y el fruto es espontáneo. Las obras de la carne es que se va construyendo, se va construyendo, se va construyendo. Y cuando venimos a ver, tenemos toda una tremenda obra que empezó de a poco y cuando venimos a ver, el Señor nos guarde y nos libre. Avanzamos. En la iglesia, a ver, en la iglesia de las Acacias está el ministerio de enriquecimiento matrimonial, está el ministerio de preparación matrimonial. O sea, hay opciones, hermanos, que el Señor nos brinda. Opciones tremendas para que nuestro matrimonio, nuestras relaciones sean fortalecidas. El asunto es que a veces no tenemos la disposición, pero aprovechemos todas esas oportunidades, bien sea en la iglesia de las Acacias o en el ministerio donde usted esté laborando, la congregación a la que pertenece, pero hay gente de Dios haciendo un trabajo para fortalecer la familia, para fortalecer los matrimonios. Supe de una congregación donde una vez se preparó unos talleres para matrimonio y bueno, y la idea era que principalmente las parejas jóvenes se participaran. Pues lamentablemente a veces hacemos un esfuerzo y resulta que la gente no aprecia las cosas. Entonces se hizo la actividad y las parejas jóvenes brillaron por su ausencia. Y ahí estaban, pues estábamos, porque también yo participé con mi esposa.
Estábamos allí recibiendo. Y ya éramos la mayoría pareja ya, como si se quiere, estable. Y resulta que, bueno, esas cosas pasan. Y después cuando usted viene a ver, oye, hay problema en la pareja, oye, ¿qué pasó? Bueno, sencillamente porque no se aprestan, pues, a recibir la instrucción. Décadas atrás no era tan frecuente este tipo de actividad o eran muy básicas. Hoy en día hay gente preparada, porque inclusive hay veces que hace falta ciertas técnicas, ciertas terapias, ciertos ejercicios, ¿sabes? Pero siempre todo bajo la instrucción del Señor y bajo el fundamento de la palabra. Y eso, por supuesto, va a fortalecer. No garantiza eso que seamos en matrimonio perfecto, no, pero sí vamos perfeccionando. Objetivo 3, determinar las consecuencias de la caída del hombre por el pecado. Y como nos detuvimos bastante en el otro, aquí vamos a acelerar un poco. Tomó pues, leo la Biblia, Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Pero apareció esta figura, con que Dios os ha dicho. El relato de Génesis sobre la caída. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirá. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se le abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Los efectos de la tentación. La ingratitud, la desconfianza y el egocentrismo se conjugaron para engendrar la transgresión y la desobediencia de nuestros primeros padres. Así está en Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino también a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los efectos de la tentación en el ánimo de Eva, conforme se describen en Génesis, son ya consecuencia de un pecado interior. Sí, desobedecieron al comer el fruto prohibido, pero fíjense cómo leí, ya Eva se había contaminado por dentro. En su, en la raíz, en su corazón, hay un micrófono abierto.
Cuando, fíjese como leímos en el relato, ella vio que el fruto era bueno para comer y para alcanzar la sabiduría. Es decir, no lo ha comido, pero ya ella se había contaminado por dentro. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, como lo hubo en Edén, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. El fruto del árbol prohibido se convierte en deseable porque a la vista ya turbia de Eva aparece como bueno para comer, los deseos de la carne, agradable a la vista, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida. Sí, efectivamente, como escribe en el chat, no fue inmediato. Vio, codició y comió. Entonces, no fue que pecó al comer, ya había pecado y terminó de transgredir el mandamiento al llevar el bocado a la boca y darle a su marido, que pecó igualito que ella. Porque si vemos en Génesis 1, si lo tomamos así literalmente, todavía no había sido creada la mujer y ya Adán sabía que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. Esto es lo terrible del pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, ¿se acuerdan? Eso es lo que dice Santiago. Comienza, hermanos, allí, no sé si llamarlo hormonas, comienza toda esa fuerza de la naturaleza caída a moverse por dentro. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga, no, es que Dios me está probando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Fíjate que toma la alegoría de un embarazo. Después, Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde, Dios los guarde a ustedes, me guarde a mí. Que nos guarde de toda tentación y nos libre del maligno. Pero después que estamos embarazados, es imposible retener. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ya ahora sí me comí la manzana, da a luz la muerte. Ya Eva había pecado, pero todavía no estaban muertos. Una vez que comieron, digo esto, si tomando esta alegoría, murieron. Voy a finalizar con esto. Voy a finalizar con lo siguiente. Fíjense cómo Dios le dice con autoridad. Y lo voy a leer para que no se me pierda ni una coma. En Génesis 1:29. No, ese no es el versículo que quiero leer.
Perdón, hermano, que se me la cita, donde dice que es Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Según en su origen, lo que realmente está diciendo es, muriendo morirás. Dios dio allí su palabra. Luego en la tentación, Génesis 3:4, la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Como Satanás se viste de ángel de luz. Fíjense cómo le dice con esa autoridad, no moriréis. Es decir, como si fuera Dios. Dios dijo, muriendo morirás, ciertamente morirás. Y la serpiente, no moriré. O sea, abusador. Un abuso. Y la mujer se dejó seducir. Perdón, corrijo, Eva se dejó seducir. Y le dio más crédito a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. Y desconfió de la bondad de Dios. Porque Satanás le dice, no, porque es que Dios, esto y esto. Y la mujer razonó. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Ah, con que Dios te dice tal cosa. No, 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 pero eso no es así. Las cosas son de tal y cual manera. No, porque la sociedad es esto. No, pero, caray, ¿dónde está tu inteligencia? Esa es la voz del diablo. El Señor lo reprende. Entonces, como dice el apóstol Pedro, sé sobrios y velados, porque el diablo anda como león rugiente, buscando quien devorar. Debemos tener cuidado. Sí, ciertamente, la mujer creyó en lo que dijo la serpiente y olvidó lo que Dios había dicho. Un predicador decía una vez, no debemos tomarlo tan literalmente. No, que la primera voz es de Dios, la segunda es del diablo. Ojo con eso. ¿Sí? Porque Dios habló en el Edén y después habló Satanás. Pero lo importante es que esa palabra que Dios nos entrega quede guardada. Gracias, mis hermanos, por su participación. Y bueno, continuaremos el tema, concluiremos en la segunda parte, Dios mediante el próximo jueves. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos has traído hoy. Gracias por la participación de cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que no pudieron conectarse hoy, pero que habrán de ver la clase en diferido. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas que tú nos has revelado. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Enséñanos, Señor, el camino en que debemos seguir. Y líbranos, oh Dios, guárdanos de toda tentación. Y líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que a los tuyos nadie los arrebatará. Y tú has dado órdenes a los ángeles para que nos lleven de la mano, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas y que esta semana, Señor, que arranca hoy,
hasta el jueves que viene, sean días de éxito y de bendición. Gracias, Padre. Bendice el hogar, la familia de cada uno. Bendice, Señor, los matrimonios que están en esta clase de Doctrina 1. Bendice a los hermanos, Señor, hijos tuyos, líderes, hombres y mujeres de Dios que tú tienes trabajando en favor de los matrimonios. Señor, gracias, porque en cada iglesia, Señor, en cada comunidad de fe, tú tienes gente orando, velando, para que nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia, inclusive aquellos que han de nacer, sean guardados en tu nombre, en tu poder, en tu gloria. Gracias por cada pareja, Señor, que está confiando en ti, Señor, para un próximo matrimonio. Bendice a nuestra juventud, Señor, para que cuando se comprometan en matrimonio sean dirigidos por ti, Señor. Y bendice el hogar de cada uno, Padre. Te lo pido, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por Amén. haber estado allí. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones a todos.